estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Eliseo y la soberanía de Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, a las cosas que nos han pasado, a las cosas que están pasando o a las cosas que podrían pasar en el futuro, nos preguntamos, ¿hay alguien que dirige y gobierna el orden y el tiempo de los acontecimientos? Las cosas que nos pasan tienen un propósito y obedecen a un plan justo y sabio, o suceden por el incierto azar y por la arbitraria casualidad. Esta pregunta adquiere vital importancia, sobre todo cuando padecemos algún problema difícil de superar. En esos momentos nos preguntamos por qué nos pasa tal o cual cosa. ¿Por qué motivo me está sucediendo a mí algo tan complicado de sobrellevar? Y es entonces cuando la palabra de Dios viene en nuestro auxilio y nos dice que nada sucede por casualidad, que todo acontece según el plan de Dios y con un buen propósito final. La razón que la Biblia da sobre las circunstancias y los tiempos que acompañan a los buenos y malos acontecimientos por los que pasamos tiene que ver con la soberanía de Dios. Así pues, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la soberanía de Dios? Es uno de los atributos divinos o una de las características del carácter santo de Dios. Esa característica, la soberanía de Dios, es mencionada por los creyentes del Nuevo Testamento en sus oraciones. En Hechos 4:24, estando en oración, dijeron, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Con naturalidad se dirigían a Dios y le llamaban Soberano Señor. Por tanto, para ellos era algo cotidiano, frecuente, en sus oraciones al hablar con Dios. Le llamaban Soberano Señor. Pero también en sus expresiones cotidianas y ordinarias, cuando hablaban del Señor, también usaban esta frase. Apocalipsis 1:5. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo el soberano, Jesucristo soberano Señor. En las oraciones y en las conversaciones hablaban de la soberanía de Dios. No era algo, por tanto, que ocultar, algo de lo que avergonzarse, algo que se consideraba oscuro y mejor pues no hablar de ello. Era algo usado frecuentemente. 1 Timoteo 6:14 al 15. Que guardes el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, este atributo muy usado, muy mencionado por los apóstoles, por los discípulos del siglo I, quiere hablar, quiere decir que Dios es rey, es dueño, es Señor. Ser soberano quiere decir todo esto. Y por tanto, que como tal puede hacer y hace todo cuanto quiere. Dios puede hacer todo cuanto quiere con lo suyo. Como dijo en el Nuevo Testamento la palabra de Jesús. ¿No puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? De igual manera, en el Antiguo Testamento se dice en el Salmo 115, versículo 3,
Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra. Lamentaciones 3, 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dios es soberano. Por tanto, es dueño, es Señor, es Rey. Y con lo suyo hace lo que quiere. Todo lo que quiere. Y cuando decimos todo, queremos decir que nada está fuera de la voluntad de Dios. Como hemos leído, aún lo adverso o lo malo, desde el punto de vista de lo que nos es contrario, también sucede porque Dios quiere. Cuando sale el sol, sale porque Dios quiere. Cuando llueve, porque Dios quiere. Estamos sanos porque Dios quiere. Estamos enfermos porque Dios quiere. Nos va bien porque Dios quiere. Nos va mal porque Dios quiere. Todo sucede porque Dios lo quiere. Aún las cosas que nos pueden parecer absurdamente negativas, como el mal carácter de una persona, o los locos desvaríos que hacen que las personas tengan comportamientos anómalos, aún esas cosas absurdas, negativas y absurdas, sirven a los propósitos de Dios. En Proverbios 21:1 se dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Por lo general, los gobernantes antiguos, los reyes, eran caprichosos, hacían lo que les daba la gana. Pero este texto que acabamos de leer está diciendo que aún esos comportamientos arbitrarios, incluso que son despropósitos, que son desvaríos, aún esos comportamientos tienen en Dios un propósito, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Como se distribuyen las aguas para regar las huertas, los campos, así está el corazón del rey en la mano de Dios. Daniel 4:25. Te echarán de entre los hombres con las bestias, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Se le dice aquel rey pagano, aquel rey soberbio y orgulloso. Te echarán hasta que conozcas que Dios es soberano, que Dios es quien gobierna en el reino de los hombres. Dios lo gobierna todo, en los cielos y también en la tierra. Por tanto, Él gobierna y da el reino a quien Él quiere. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Nada ni nadie puede impedir que se haga o que se ejecute la voluntad de Dios. Nada ni nadie. En 2 de Reyes 6:9 y 11 al 12 se nos dice que el varón de Dios envió a decir al rey, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Y el corazón del rey de Siria se turbó y dijo, ¿quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey sirio tenía planes, tenía estrategias militares para vencer a el pueblo de Israel.
Y todos esos planes quedaban desbaratados porque el profeta los revelaba. El rey creía que alguien le espiaba desde dentro y le traicionaba. Era imposible que nadie pudiera conocer lo que él hablaba en secreto, en lo más íntimo de su cámara. Pero un siervo le dice: sí, rey, el profeta Eliseo declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Porque Dios conoce el pensamiento del hombre. Dios conoce las palabras más íntimas del hombre. Nada ni nadie puede impedir que se haga la voluntad de Dios, porque Dios no solo tiene un plan eficaz, sino que conoce lo que el hombre quiere hacer y puede desbaratarlo. Como en este texto que acabamos de leer, el rey sirio tenía un plan contra Israel y Dios lo desbarataba. Y Dios, para hacer su voluntad, desbarata la voluntad humana de los hombres, si es necesario. Por tanto, Dios es soberano, hace todo lo que quiere, lo hace de forma eficaz y sin que nada ni nadie se le oponga. ¿Cómo hace Dios cuanto quiere? ¿Cómo? Dios tiene planes y propósitos que lleva a cabo sí o sí. Dios actúa directamente con su poder para que sucedan hechos que nosotros llamamos casuales. Cuando algo sucede de forma fortuita, decimos: qué casualidad. Nos parece que las cosas se mueven por cosas como la casualidad, el azar, que suceden sin ningún motivo. Pero Dios está detrás de todas las cosas, de todos los hechos que suceden, aún de los que nos parecen casuales. En 2 de Reyes 4, 39 al 41, se nos dice que salió uno de los profetas al campo a recoger hierbas y halló una como parra y de ella cortó en la olla del potaje. Y sucedió que comiendo ellos, los profetas de aquel guisado, gritaron: varón de Dios, a Eliseo, hay muerte en esa olla. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Dios, a través de su profeta Eliseo, deshizo aquel acto fortuito, azaroso, de casualidad, que iba en perjuicio de los profetas. Había una hierba venenosa que echaron al potaje, que el profeta deshizo su veneno para impedir que muriesen los profetas. Dios hace lo que quiere y para ello deshace los hechos fortuitos, casuales, los deshace, los estorba, los impide, para que finalmente suceda aquello que Él quiere. Dios hace su voluntad y la hace por encima de cualquier circunstancia terrena. En 2 de Reyes 6, 4 al 7, se nos dice que los profetas querían hacer una habitación, un espacio para vivir, y cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó: ¡ah, Señor mío! Gritó al profeta Eliseo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios, Eliseo, preguntó: ¿dónde cayó?
y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó allí, al agua, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él lo tomó. La voluntad de Dios se hace. A pesar del azar, como hemos visto anteriormente, con aquella hierba venenosa. A pesar de la casualidad, de las cosas que surgen espontáneamente, porque sí, a pesar de eso, Dios hace su voluntad. Este segundo texto que hemos leído nos muestra que Dios hace su voluntad a pesar de las circunstancias, de las condiciones de las cosas. Lo normal es que el hierro se hunda y que no flote. Lo normal. Pero Dios puede hacer su voluntad a pesar de las circunstancias, haciendo que el hierro flote, haciendo que algo se comporte de una manera distinta a su naturaleza. Por ejemplo, cuando Dios hace que el impío Ciro, el pagano Ciro, el idólatra Ciro, se comporte bondadosamente contra su naturaleza, bondadosamente, justamente con el pueblo de Dios. Dios hace su voluntad frente al azar, Dios hace su voluntad contra la naturaleza de las cosas. Dios hace su voluntad usando todos los medios posibles e incluso los imposibles. Dios actúa para hacer su voluntad con medios, sin medios o a pesar de los medios. Dios puede saciar la sed con medios, con agua, sin medios, sin agua, o a pesar de los medios, a pesar de que las circunstancias que existen, que hay, sean contrarias. Dios hace siempre su voluntad. Un ejemplo está en 2 de Reyes 6, 14 al 16. Entonces vino el rey, y envió gente de a caballos y carros y un gran ejército de noche y de mañana. El ejército tenía sitiada la ciudad. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Todo un ejército rodeando una ciudad, todo un ejército sitiando a un pueblo, todo un ejército, todos unos medios dispuestos a derrotar al pueblo de Israel. Pero, mirad, frente a esto, ¿qué palabras? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, Dios, que los que están con ellos. Si Dios quiere darnos la victoria, no importa que el pueblo de Dios sea 300 y enemigo miles y miles, no importa. Si Dios quiere dar la victoria, puede ser un joven, un adolescente, contra un gigante. Si Dios quiere hacer su voluntad y dar la victoria, puede hacerlo con medios, sin medios o a pesar de los medios. Dios abre los ojos de aquellos que no ven, para que vean lo invisible, para que tengan fe y para que tengan esperanza. En 2 de Reyes 6, 17 al 18, se nos dice que oró Eliseo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente y de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová.
este ejército invisible ante los ojos del criado de Eliseo, este ejército de Dios, a través del cual Dios daría la victoria a su pueblo, no lo podía ver el criado de Eliseo, porque estaba ciego, porque carecía de fe. Pero Dios abrió los ojos de aquel hombre para que pudiera ver al ejército que Dios tenía preparado para vencer al enemigo de su pueblo. Dios abre los ojos, o a veces cierra los ojos. También puede hacer lo contrario, abrir los ojos o cerrar los ojos. Y cuando cierra los ojos, lo hace para confundir a las personas, para que sigan su camino equivocado. En 2 de Reyes 6, 18 al 20, se nos dice que dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y se hallaron en medio de Samaria. Ceguera para confundir. A veces Dios quiere confundir a las personas, o quiere que perseveren en sus malos caminos, por alguna razón. Porque Dios ha desechado a alguien, o los ha endurecido, y quiere que su juicio sea en ellos. Y cierra sus ojos. Por tanto, Dios puede abrir los ojos, puede cerrar los ojos. Dios puede hacer cuanto quiere, porque es soberano. Dios puede castigar al hombre y devolverle mal por mal, o también puede devolver bien por mal, según sea su voluntad, según sea su voluntad santa, que siempre procura, siempre, que triunfe la justicia, el bien sobre el mal. Y para ello, Dios a veces se sirve del mal para devolver al malo otro mal de parte de otro malo, o para hacer que alguien reciba el bien a pesar de hacer el mal, o el mal para alguien que merece de alguna manera ese fin. En 2 de Reyes 6, 21 al 23, se nos dice que cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Preguntó el rey qué tenía que hacer con los enemigos. ¿Los mataré? Él le respondió: pon delante de ellos pan y agua. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aquellos enemigos que asediaban al pueblo de Israel fueron confundidos con ceguera y llevados al centro de Samaria. Ahora el pueblo de Israel podía matarlos si quería, los tenía a tiro de flecha, a tiro de espada. Y así pregunta el rey al profeta: ¿los mataré? Pero la voluntad soberana de Dios era otra. Dios quería devolver bien por mal a aquellos enemigos del pueblo de Israel. En otros casos, Dios mismo había ordenado matar al enemigo, pero en este caso Dios determinó lo contrario. Se les preparó una gran comida y se les encaminó a sus casas. Y dice el texto que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a las tierras de Israel. Hay personas que deben ser castigadas y Dios las castiga. Y hay personas que necesitan en su maldad que se les responda con el bien para que aprendan de la misericordia y de la bondad, aprendan lo que es justicia. Así procede
la soberana voluntad de Dios. En definitiva, Dios es soberano y hace cuanto quiere, sirviéndose de medios, actuando sin medios o a pesar de los medios. ¿Qué nos enseña la doctrina de la soberanía de Dios? ¿Qué nos enseña? En primer lugar, que no existe la casualidad, que cuanto sucede es la voluntad de Dios. Aún el mal que afecta a unas personas o que sucede en una coyuntura determinada, aún el mal está dentro de la voluntad de Dios. En 2 de Reyes 6, 24 al 25 y 33, se dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y sitió a Samaria, y hubo gran hambre, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ciertamente este mal de Jehová viene. Una guerra y una hambruna, consecuencia de esa guerra. Y un encarecimiento de la vida, consecuencia de esa hambruna. Guerra que trae hambruna, hambruna que trae encarecimiento de los alimentos y de las cosas. Todo esto, dice el texto, ciertamente, este mal de Jehová viene. En la vida observamos que hay guerras, conflictos. Lo que está pasando ahora en Ucrania, entre Israel y Gaza. En la vida hay sequías que impiden las cosechas, que traen hambre a las personas y traen encarecimiento de los precios. Y nos parece que todo eso son como casualidad. Pero Dios está detrás de todo eso, con un propósito, obviamente. No es casualidad. Todo lo que sucede, aún lo adverso, viene de parte de Dios. Y Dios puede revertir esas cosas. Las cosas buenas las puede revertir y ser malas después. O puede revertir las cosas malas y ser buenas después. Dios puede revertir las cosas. Las cosas que pasan, Él las puede revertir en el instante que Él quiera hacerlo. En 2 de Reyes 7, 1 al 2, se nos dice que dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Aquellos precios tan altos de los alimentos como consecuencia de la hambruna, y aquella hambruna como consecuencia de la guerra, Dios lo iba a cambiar todo. Mañana, dice el texto. Mañana todo lo que pasa hoy no sucederá. Mañana. Porque Dios lo hará. Y así sucedió. Así sucedió. Al día siguiente, se cambió todo. Y un príncipe respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Mañana puede cambiar Dios las cosas. Y no debemos dudar de ello. He aquí un hombre, un príncipe, que dudó y tentó a Dios al afirmar lo que afirmó. Cuando el profeta dijo: mañana cambiarán las cosas. Aquel príncipe, de una manera incrédula, negó lo que el profeta decía, negó que Dios pudiera cambiar las cosas al día siguiente. Pero Dios las cambió.
y las cambió. Fíjense cómo actúa Dios. Dios se sirvió de un bulo, de una mentira, que los bulos y las mentiras parten del pecado humano, pero Dios se sirve del mal. Él no es la causa del mal, jamás. Pero Dios se sirve del mal, del hombre pecador, para devolver al malo el mal que él hace, para hacer que el malo recoja el mal que él hace. Y Dios usa las mentiras y los bulos de los hombres para castigar a los hombres. Al día siguiente se nos dice en 2 de Reyes 7, 6 al 7, que Jehová, mirad, Jehová había hecho que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Los soldados enemigos que venían frente a Israel, la causa de la guerra, la guerra del hambre, el hambre, la causa de la carestía de la vida, de la subida de los precios, todo estaba unido. Pues bien, esos soldados que estaban asediando a Israel, acampando alrededor de Israel y asediando a Israel, oyeron un estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Había todo eso. Habían carros, caballos y ejército, ¿no? Pero ellos lo oyeron y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado sueldo a los reyes heteos y egipcios para que vengan contra nosotros. Ellos creyeron oír esos ruidos y ellos llegaron a la conclusión que esos ruidos eran un gran ejército que venía contra ellos. Y huyeron, abandonando el campamento como estaba, para salvar sus vidas. Primer acontecimiento que Dios en su soberanía iba a hacer para cambiar las cosas en 24 horas. Si la guerra la produjo un ejército, había que ahuyentar aquel ejército mediante un bulo de unos ruidos. Creyeron que venía un ejército y ante esto se llenaron de miedo y aquel ejército huyó. Huido el ejército, ya no había guerra. Si no había guerra, pues ya no habría ni hambre ni precios elevados. Porque esta era la segunda parte de lo que Dios dijo que cambiaría. Pero claro, el que los soldados se fueran inmediatamente no traería trigo, no traería carne, no traería abundancia. ¿De dónde saldrían estos alimentos? ¿De dónde saldrían los alimentos? Pues sencillamente que al huir el enemigo, lo dejaron todo, abandonaron el campamento, como hemos leído, abandonando el campamento como estaba, con toda la comida que tenían para sí. Entonces, cuando el ejército de Israel salió y vio que habían huido los sirios, no solo vio que no estaba el enemigo, sino que se encontró el campamento lleno de comida, la comida que tenían los sirios para sí. Por tanto, otro de los problemas que existía, estaba un ejército, un problema, había desaparecido. Al desaparecer, dejaron su comida. La comida que dejaron suplió el otro problema, la ausencia de comida. Y al haber comida, mucha comida, entonces ya los precios ya no eran altos, porque cuando hay abundancia, ya los precios son bajos. Por tanto, en 24 horas cambió todo, como dijo Dios por medio del profeta. Dios, el Dios soberano, puede hacer
que hayan guerras, hambrunas y carestía de vida. Y también puede, en 24 horas, quitar todo, como hizo con el pueblo de Israel. Y fíjense que Dios puede usar cualquier cosa para cumplir su palabra. Aquí vemos cómo hizo Dios para sacar a los sirios de en medio. Pero recuerden que hubo un príncipe que dudó de Dios, que dudó de la palabra de Dios por medio del profeta, de que Dios iba a cambiar las cosas en 24 horas. Y Dios le dijo a ese príncipe que sería castigado. ¿Cómo fue castigado aquel príncipe? Dios puede usar cualquier cosa para hacer su voluntad, para castigar. Y castigó a este hombre con lo siguiente. Segundo de Reyes 7, 16 al 17. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo. Como había abundancia, los precios eran bajos, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta, mirad ahora, a aquel príncipe, el príncipe que negó la palabra de Dios, y lo atropelló el pueblo, ese pueblo que salía en forma de turba a saquear el campamento de los sirios, atropelló a aquel príncipe y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Dios había dicho, como has dudado de mi palabra, tú no verás que mañana las cosas cambiarán. Tú has dicho que esto no puede suceder. Pues no solo sucederá, sino que tú no lo verás. Sucederá y tú no lo verás. Por tanto, Dios hace su voluntad. Dios lo hace porque tiene un propósito. Las cosas que pasan no deben alterarnos, jamás. Dios tiene un propósito con todo lo que pasa, lo bueno y lo malo. No hay casualidad. Dios tiene un propósito. Dios tiene el control de todo, el control de todas las cosas. Aún los malos y sus actos más viles sirven a los designios justos de Dios. En 2 de Reyes 8:10 y 12 al 13 se nos dice que Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y sé que el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres. Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. El rey sirio que estaría detrás de la enemistad a Israel era un malvado que estaba en el reino como rey porque Dios así lo había querido. Y alguien dirá, ¿y por qué Dios permitió que aquel rey malvado llegase al trono? Porque Dios tenía que castigar a Israel, que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Se habían convertido en un pueblo apóstata e idólatra, y Dios quería castigarle a través del pueblo sirio. Por tanto, los malos son necesarios en el plan divino para dar el justo castigo que merecen otros que son malos. Si una persona roba, si una persona es un ladrón y roba, el Dios que dijo, lo que el hombre sembrare, eso segará, debe recibir como justo castigo que a él también le roben. El que roba debe ser robado para que entienda lo que se sufre al ser robado.
entonces será necesario que haya otro malo, otro ladrón, que le robe a él. Un ladrón roba a otro ladrón para así Dios dar lo que el primer ladrón sembró. Lo que sembró, eso recogió. Por tanto, Dios se sirve del mal para castigar a los malos. Para castigar a los malos. Porque Dios no puede obrar el mal. Los malos sí. Y Dios puede permitir que los malos actúen como fuego. El fuego es el que quema. Pero el que controla las cosas, el que controla el fuego, puede usar el fuego para hacer un guisado o para quemar una madera. Dios puede usar el mal para hacer una obra de justicia o para hacer una obra de reprensión y de castigo. En Segundo de Reyes 9, 1 al 3 y 7 al 10 se nos dice que el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo: ve a Jehú, toma aceite y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, herirás la casa de Acab para que yo vengue la sangre de los profetas, y a Jezabel la comerán los perros, y no habrá quien la sepulte. De nuevo, otro ejemplo de un malo usado por Dios para castigar a otros malos. Dios hace su voluntad siempre y se sirve de todos los medios, habidos y por haber, aún de los malos, para hacer su voluntad. Recordad que un ejemplo grande de todo esto es la muerte del Mesías, de Cristo. Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. ¿Y quiénes le llevaron a la muerte? Los malvados judíos, apóstatas e incrédulos, y los romanos, paganos e idólatras. Unos y otros llevaron al Mesías a la cruz. Dios se sirvió de aquellos malos para que su Hijo muriera para salvarnos. Dios se sirve de todas las cosas, aún del mal, para hacer su voluntad. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Eliseo y la soberanía de Dios. Y nos hemos preguntado qué es la soberanía de Dios. Y hemos visto que es uno de los atributos o características del carácter santo de Dios. Este atributo quiere decir que Dios puede hacer y hace todo cuanto quiere, aun lo adverso, y nada ni nadie puede impedir la ejecución de la voluntad de Dios. Nos preguntamos qué nos enseña la doctrina de la soberanía de Dios. Y dijimos que no existe la casualidad, que cuanto sucede es la voluntad de Dios, que siempre debemos descansar en que Dios está detrás de todo cuanto pasa. Las cosas que pasan no deben alterarnos. Dios tiene tal control de todo que aun los malos y sus actos más viles sirven a los justos designios de Dios. En Job 31, 27 y 28 se dice: mi corazón se engañó en secreto. Esto también sería maldad, porque habría negado al Dios soberano. Dios es soberano, no lo olvides. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos que tu palabra nos enseñe esta verdad tan importante que es tu soberanía.
tan importante para entender las cosas que pasan, que no hemos sido dejados huérfanos, que no, no es el azar, no es la casualidad la que gobierna, la que dirige las cosas, ni siquiera la maldad de los hombres, sino que tú estás por encima de todo, tú lo gobiernas todo, tú tienes un propósito eterno que se hace a lo largo de los tiempos a través de todos los medios a tu alcance, que son todos los que existen y aún los que no vemos ni entendemos. Gracias, Señor. Gracias porque también esta doctrina nos trae consuelo, porque en los momentos más difíciles entendemos que tú tienes el control y que tú tienes cuidado de nosotros y que al final todo lo que nos sucede será para bien. Gracias, Señor. Te rogamos que sigas ayudándonos en la salud, en los problemas, en todas las cosas, Señor. Que podamos sentirnos en tus manos, sentir tu presencia y tu obra siempre en nosotros. Gracias, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.